Cordial saludo. Mi nombre es Marcela Rodríguez, licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, candidata a Magíster en Pedagogía de la Universidad de La Sabana. Actualmente soy docente de básica secundaria en las áreas de Ciencias Sociales y Ética en el Colegio Salicop Norte y ET. El presente video pretende mostrar un recorrido por los antecedentes, hitos y elementos transformadores en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias sociales de la docente investigadora. Parte de una metodología cualitativa articulada en la investigación-acción, considerando al docente investigador de su propia práctica, en la cual se brinda la posibilidad de postular ciertos cambios que propenderán al mejoramiento y enriquecimiento de la práctica de enseñanza a la luz de la metodología Lesson Study y el trabajo por ciclos Pierre, en donde a través del análisis de 7 ciclos de reflexión de cada una de las secciones constitutivas de la práctica, planeación, intervención y evaluación, se muestra la transformación de la perspectiva lineal y transmisionista de contenidos en la enseñanza de las ciencias sociales a una multiperspectiva que permite dar cuenta de procesos de comprensión y reinterpretación de la realidad social. De esta manera, están cordialmente invitados a conocer la investigación titulada La práctica de enseñanza de las ciencias sociales y su transformación a partir de la habilidad de la interpretación en aproximación al pensamiento crítico e histórico, asesorada por la Magíster, docente de la Universidad de La Sabana y docente en Ciencias Sociales, Diana Carolina Acero. Bienvenidos. Ser docente implica nunca olvidar que somos seres humanos falibles y perfectibles, que a lo largo del recorrido profesional y las experiencias vividas, construimos y materializamos una singularidad que remite a la comprensión de la práctica de enseñanza. Por tanto, enmarcar los antecedentes en esta investigación posibilitan comprender esa construcción e identidad profesional de la investigadora. En primer lugar, la práctica de enseñanza inicia con la alfabetización a adultos mayores, como labor de servicio social del colegio en el cual estudiaba, convirtiéndose así en un camino que le permitió escoger la carrera Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Ciencia que le permitía la comprensión del mundo desde una óptica amplia, enlazada por el pasado y por el recorrido de los diferentes fenómenos y procesos que configuran la realidad. Posterior a este estudio, se ha desempeñado como docente en instituciones tanto de carácter público como privado, orientando en su inicio asignaturas de diferentes disciplinas en básica primaria, y en años siguientes, asignaturas de la rama de las ciencias sociales, razón por la cual ha cimentado unas acciones que caracterizan su práctica de enseñanza. Desde la torre se comprende que planear, actuar, observar y reflexionar componen una singularidad que permite dar respuesta a las problemáticas que se observan. Por consiguiente, el proceso reflexivo inicia con el reconocimiento de su trayectoria dada en instituciones de carácter privado con contextos, modelos pedagógicos y población variable, los cuales modelaron la práctica de enseñanza durante más de 9 años. En el año 2015, ingresó al sector oficial como docente del área de Ciencias Sociales en básica secundaria en el Colegio Salicop Norte y ET. Para el año 2018, la docente investigadora ingresa a la maestría en Pedagogía ofertada en la Universidad de La Sabana. Este hito permitió el progreso en la reflexión sobre la práctica de enseñanza de las ciencias, donde, como postula Gómez y Rodríguez, el profesor debe orientar y guiar al alumno en su proceso de aprendizaje. Debe enseñar, además de conocimientos y destrezas, herramientas y habilidades para que el alumno sea autónomo, así como incorporar medios y recursos que faciliten la actividad docente en el aula. El colegio en el cual la docente investigadora orienta es reconocido con el nombre Salicop Norte y ET, localizado en el barrio Santandercito, perteneciente a la localidad 1 de Usaquén en la ciudad de Bogotá, la cual se encuentra ubicada al nororiente de la capital. Tiene estratos 1, 2 y 3, el 17% de la población. Lo anterior induce a incorporar dentro del discurso la pertinencia de la labor educativa pública en la localidad como eje de apropiación y reconocimiento en la ciudadanía de espacios incluyentes y formadores de pensamiento. Por tanto, el PEI de la institución habla de fortalecer la excelencia con el fin de encaminar el país hacia los desafíos del siglo XXI,
demostrando en su misión la búsqueda de la permanencia de los estudiantes dentro del sistema educativo, en un ambiente de libertad, autonomía y respeto. En este sentido, el enfoque pedagógico de la institución se encuentra dentro del modelo holístico, desarrollando el saber desde el hacer y el ser. Este trabajo de investigación se desarrolló con el apoyo de toda la comunidad educativa, en particular con el curso 901, el cual tiene un total de 39 estudiantes de 14 a 16 años de edad, con minorías que provienen de diferentes lugares del país y de Venezuela. Este hecho hace que se tenga que considerar procesos de socialización, enseñanza y aprendizaje, particularidades sociales, afectivas, axiológicas y culturales, así como la dinámica que poseen los estudiantes pertenecientes a este proceso migratorio actual y sus imaginarios. Basado en lo anterior, revisar el contexto específico permitió dar cuenta de las acciones constitutivas en el inicio de la investigación. Primero, frente a la planeación se deduce que carece de elementos conceptuales y metodológicos que remitan a la comprensión y la valoración de las ciencias sociales dentro del ámbito escolar. Segundo, la intervención apunta al trabajo en libros de texto, observación de videos y diseño de talleres o actividades que el estudiante debe resolver. Tercero, la evaluación en el aula es discontinua, se limita a la implementación de instrumentos como pruebas estandarizadas. Centra su objeto de estudio en la construcción y reconstrucción de una práctica de enseñanza particular y propia de la investigadora, desde la relación entre la teoría y la práctica de las ciencias sociales, con un enfoque de tipo cualitativo descriptivo a partir de la investigación-acción entendida desde los planteamientos de Eliot, brindando un papel principal al investigador, pues este, tanto que investiga, es objeto de estudio, dando un carácter emergente y constructivo con el fin de fortalecer la práctica de enseñanza y por ende el proceso de aprendizaje realizado con los estudiantes. Para consolidar este marco investigativo, se parte de la relevancia del trabajo colaborativo definido por Soto y Pérez 2014 como la Lesson and Learning Study, que implica compartir y construir conocimiento profesional a partir del análisis cíclico de una lección desde la interacción entre docentes y estudiantes durante un tiempo específico. Eliot 2015. El enfoque pedagógico Enseñanza para la comprensión, Perkins 1999, puesto que en la práctica permite revisar qué enseñar, para qué enseñar, cómo enseñarlo, con qué recursos, lo cual vislumbra en el ser docente a revisar categóricamente el proceso de planeación, evaluación e intervención como actividades que remiten al docente a ser responsable del empoderamiento de sus estudiantes. Vaquero y Ruiz 2005. En consecuencia, y reconociendo la práctica de enseñanza como eje central de transformación que cobra sentido en función del contexto en el que se desenvuelve, se parte del razonamiento en el cual la interacción social, la construcción de sentido, enlazada a una práctica de enseñanza, constituye un proceso de creación de significados y la interpretación de estos es uno de los propósitos fundamentales de las ciencias sociales. Para esto, se propuso como pregunta de investigación: ¿cómo la transformación de la práctica de enseñanza de una docente de ciencias sociales de un colegio público de Bogotá incide en el desarrollo de la habilidad interpretativa para mejorar su pensamiento crítico e histórico y por ende el de sus estudiantes? A partir de esta pregunta, se planteó el siguiente objetivo general: analizar cómo la transformación de la práctica de enseñanza de las ciencias sociales de una docente de un colegio público de Bogotá incide en el desarrollo de la habilidad interpretativa para mejorar su pensamiento crítico e histórico. Y los siguientes objetivos específicos: caracterizar las acciones constitutivas de la práctica de enseñanza de las ciencias sociales y describir los hallazgos encontrados. Describir el uso de la habilidad de la interpretación en el aprendizaje de las ciencias sociales para su posterior análisis y reflexión del conocimiento profesional docente. Por último, analizar las reflexiones pedagógicas de la práctica de enseñanza de la docente de ciencias sociales en el marco de la habilidad de la interpretación. Estos objetivos marcaron la construcción de categorías. Por lo anterior, a partir de la experiencia pedagógica vivenciada por la docente investigadora, emergieron una serie de categorías enmarcadas entre las distintas dimensiones que hilan la práctica de enseñanza. Este proceso parte de la idea de la habilidad interpretativa
como elemento estructurante de desarrollo del pensamiento crítico e histórico, puesto que fomentar estabilidad en la enseñanza de las ciencias sociales desde la planeación de clase, las estrategias de enseñanza utilizadas y la promoción de la evaluación en el aula remite a comprender la relevancia de la construcción de significados y el análisis del discurso como focos de análisis. Para el registro del proceso investigativo se usaron los siguientes instrumentos: conducta de entrada y salida, formato de planeación, grabación y transcripción, rutinas de pensamiento, rúbrica y matrices de análisis. Estos instrumentos permitieron recolectar una serie de datos y reflexiones sobre el proceso de enseñanza, acordes a la metodología de la investigación, enfocados a la observación y diálogo continuo con el equipo colaborativo de Lesson Study, conformado por la docente Madeline Castro, licenciada en Ciencias Sociales, y el docente Edwin Torres, licenciado en Química, y candidatos a Magíster de la Maestría en Pedagogía de la Universidad de La Sabana. La presente investigación maneja en concordancia con las características de la investigación-acción los ciclos de reflexión como componentes fundamentales, ya que las acciones implementadas y las evidencias recolectadas para el análisis de la información brindan unas reflexiones y hallazgos que son insumo para la siguiente planeación. De modo que, en cada nuevo ciclo, se da la oportunidad de ejecutar acciones que revelen tanto la transformación de la práctica de enseñanza como la propuesta para abordar la situación objeto de análisis o cambio. Para esta investigación se realizaron 7 ciclos de reflexión que, analizados en la espiral Chemis 1989, permiten identificar la trayectoria investigativa de la maestra. Los 2 ciclos iniciales presentan los antecedentes de la práctica de enseñanza de la docente al inicio de la investigación, encontrando posturas iniciales sobre el rol de la docente en el aula, el aprendizaje mediado por la verticalidad, el proceso de evaluación que premiaba la memoria por encima de procesos de comprensión de las ciencias sociales y poco conocimiento pedagógico y didáctico. En el tercer y cuarto ciclo, los elementos de reflexión fueron fundamentales en los conocimientos y la orientación teórica adquirida frente a los conocimientos profesionales de la docente, el manejo de la EPC y una primera experiencia de Lesson Study, un proceso reflexivo y dinámico que permitió la construcción de actividades a partir de conceptos previos, investigación guiada, proyecto de síntesis, que obedecen a momentos y dinámicas, así como metas de comprensión conducentes a llevar el conocimiento a un estadio superior, el cual fue comprensible a los estudiantes. Para los ciclos 5, 6 y 7, se dio énfasis a la dimensión comunicativa en el aula, presentando cambios desde la distribución espacial en el aula, el manejo de rutinas de pensamiento, estableciendo estructuralmente la interpretación como elemento central que condujo a un movimiento de pensamiento de alto nivel, desempeñando un papel importante para organizar y dar significado a la información recibida en el aula, puesto que conectó el pensamiento crítico y el pensamiento histórico en la secuencialidad histórica manejada en estos ciclos. Asimismo, se planteó el reconocimiento del contexto, la ética, la evaluación procesual y continua como elementos estructurantes de la práctica de enseñanza de la investigadora. En relación con los hallazgos, es preciso indicar que se dieron de manera secuencial a partir de la caracterización y análisis de las acciones constitutivas realizadas en 2 vías, una por la docente a lo largo del proceso investigativo y otra a partir del trabajo colaborativo desde el método Lesson Study. En ese sentido, es importante mencionar la manera en que se realizó el respectivo análisis. De la primera categoría, enseñanza de las ciencias sociales, se realizó triangulando los ciclos de reflexión desde las subcategorías a priori detalladas anteriormente. Posteriormente, se relató desde el referente teórico que sustenta la evidencia, los hallazgos o cambios en la práctica de enseñanza. En segunda instancia, se presentaron los hallazgos y análisis para la categoría habilidad interpretativa desde el pensamiento crítico y se trabajó las categorías construcción de significados y análisis del discurso en el aula. En la categoría enseñanza de las ciencias sociales y la subcategoría planeación de clase, se ven cambios y transformaciones. Reconocer que el educar en ciencias, Pallés, 2009, tener una visión estratégica frente a la planeación, esto en 1999, permite encontrar un camino hacia una planeación estructurada,
en la cual se prevén dimensiones de contenido, método, propósito y forma de comunicación del aprendizaje, las cuales son formas de actuar observables, medibles desde el pensamiento y desde la acción, lo cual brinda la característica de ser flexibles, factibles de aplicar a diferentes situaciones. En este caso, las acciones fueron encaminadas a renovar la enseñanza de las ciencias sociales desde la oportunidad de practicar la actividad pensante, estimular la pluralidad de pensamiento y el aperturismo hacia la libertad de pensar con autonomía. Santiago 2016. En la subcategoría Enseñanza en el aula, la transformación radica en una conexión entre la planeación y las estrategias de enseñanza utilizadas desde la enseñanza para la comprensión y la visibilización del pensamiento con rutinas de pensamiento, que potencia la didáctica y el conocimiento profesional de las ciencias sociales. Esto generó estrategias de enseñanza orientadas a lograr aprendizajes significativos, comprendiendo la potencialidad de la interpretación, donde al ser un acto de por sí comunicativo, adquiere validez como eje fundante de transformación en la enseñanza de las ciencias sociales. Frente a la evaluación en el aula, la matriz de triangulación permitió dar cuenta de primeros ciclos de reflexión con dificultades en la acción de evaluación. Por ende, los posteriores ciclos permiten transformar este paradigma a una reinvención de la evaluación mediada por procesos, con una participación activa y completa de la maestra, siendo el aula aquel espacio de encuentro y valoración de puntos de vista, acordes a un contexto lingüístico y situacional, que tiene presente tiempo y espacio como elementos estructurales de las ciencias sociales. Frente a la habilidad interpretativa, la subcategoría Construcción de significados se evidencia la necesidad de comprender e interpretar la realidad que rodea el entorno para una adecuada construcción de significados en el aula. Entender durante el proceso investigativo el propósito de enseñanza del docente desde su componente disciplinar, pedagógico y didáctico implicó conocer el entorno y entender, por ejemplo, cómo el uso de la misma palabra en el mismo contexto para referirse a la misma cosa puede producir diferentes comprensiones de ella. Cajat 2003, lo cual es primordial en la ciencia social por la naturaleza de su objeto de estudio. Frente al análisis del discurso, desde la evidencia recolectada se pudo deducir que interiorizar y hacer un reconocimiento explícito por el diálogo y las relaciones horizontales como medio de construcción de conocimiento, evocando el carácter de contenido dentro del diálogo en el aula, se comienza a centrar en la forma de conocer a través de la discusión oral, la generación de significados y la construcción de sentido de quienes participan en el aula. Una construcción de discurso que permite en el aula generar apreciaciones, conceptos, pasando de una postura pasiva de la acción comunicativa a una activa, donde se reconoce que el estudiante es constructor de su propio conocimiento. Como resultado del proceso de reflexión de la docente y el equipo de trabajo de Lesson Study en torno a la práctica de enseñanza y sus cambios en el tiempo, buscando dar respuesta a las preguntas de investigación y a los objetivos propuestos. Para comenzar, declarar la práctica de enseñanza como la reflexión y la racionalidad intencionada y continua con propósitos base sobre qué enseñar, cómo hacerlo y para qué hacerlo, permite de manera continua y cíclica construir conocimientos en el campo disciplinar, didáctico y pedagógico, aprendiendo a interpretar, analizar y valorar con conocimiento de causa. Como proceso inacabado, este debe conducir constantemente a la reflexión y obtención de fuentes históricas, teóricas y prácticas del trabajo colaborativo, de la observación y reflexión que fortalecen el enfoque y modelo de enseñanza. La caracterización de la práctica de enseñanza pasa por modificaciones desde la modelación impartida por otros maestros hasta romper paradigmas de concepciones y creencias establecidas a la comprensión de la práctica como una actividad intencional, caracterizada por su complejidad, multiplicidad e inmediatez. Esta interpretación le permite que definir las acciones constitutivas son elementos de reflexión enlazados que realiza la docente con respecto a las actuaciones que efectúa en el aula para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde esta perspectiva, se pudo fijar el uso de la habilidad de la interpretación en el aprendizaje de las ciencias sociales como un análisis y reflexión que reconoció el crecimiento profesional de la docente desde la postura que su práctica singular diferencia a un profesor de otros profesores y de otros profesionales en su campo profesional. Este conocimiento, al ser equilibrado, ayuda a estructurar organizadamente
las diferentes acciones constitutivas de la práctica de enseñanza de las ciencias sociales desde la naturaleza de su objeto de estudio, y desde esa labor la docente se convierte en el principal constructor de saber pedagógico en la ciencia social. Por último, analizar las reflexiones pedagógicas de la práctica de enseñanza de la docente de ciencias sociales en el marco de la habilidad de la interpretación englobó comprender situaciones, vivencias, prácticas y dinámicas, entre otras, que al ser susceptibles de análisis y estudio, permiten el establecimiento de alternativas de solución o enriquecimiento de las ciencias sociales escolares, siendo así aporte a los saberes en torno a lo educativo, la pedagogía y la didáctica. Por lo anterior, la habilidad interpretativa constituye una base de andamiaje para optimizar los procesos de desarrollo de pensamiento crítico e histórico. Esta habilidad está permanentemente involucrada en ese ir y venir del proceso constructivo del conocimiento. Por tanto, esta nueva visión de la enseñanza de las ciencias sociales, donde se enseña a respetar los modos de pensar, la pluralidad de pensamiento y las maneras de visibilizar el mismo desde la interacción social, generan en la investigadora una conciencia auténtica sobre el ser docente, a entender que las estrategias de enseñanza tienen unas concepciones y propósitos propios, las cuales, al ser explicitadas, permiten hacer una reconstrucción muy crítica de su proceso, técnicas y recursos utilizados, acudiendo a un diálogo consciente que se convierte en hábito consigo mismo. De esta forma, las recomendaciones que suscita la presente investigación se presentan así. Primero, se recomienda continuar y profundizar el análisis del discurso en el aula, pues este se ramifica en variables que al ser objeto de estudio pueden develar procesos interesantes en la manera de planear, intervenir y evaluar la habilidad interpretativa desde las ciencias sociales escolares. Segundo, la enseñanza de las ciencias sociales debe realizarse a partir de experiencias significativas, tanto para el estudiante como para la docente. Estas pueden variar según los propósitos que se persigan y el adecuado diagnóstico del contexto de aula que se realice. Tercero, es necesario sistematizar óptimamente la práctica de enseñanza acudiendo a los diferentes instrumentos y herramientas contemplados dentro de la investigación cualitativa, sin dejar de lado una reflexión permanente del triángulo aprendizaje, enseñanza, pensamiento, lo cual se constituyó en uno de los elementos más complicados de interiorizar en las rutinas de acción de la docente, por la multiplicidad de procesos que se llevan a cabo en la dinámica institucional. Cuarto, finalmente es recomendable tener presente que este proceso de investigación remite a continuar en el aula con el fortalecimiento de otras habilidades que abarquen la construcción del pensamiento crítico e histórico, pues al potenciar la habilidad interpretativa se abre un abanico de posibilidades en el aula que favorecen la construcción de conocimiento desde otras habilidades de pensamiento.